En este video les presento la vida de Carl Gustav Jung como él mismo nos la cuenta en su autobiografía. Comencemos. Primero, digamos que esta es la versión oficial, autobiográfica, como se presenta en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. En dicho reporte hay muchos acontecimientos de su vida que Jung no aborda porque, como él mismo dice, le parecen poco relevantes. Otros sucesos los intentó mantener en el ámbito de lo privado, aunque a estas alturas han sido narrados por otros biógrafos. Algo de la historia no oficial he contado en otros videos de carácter biográfico que les comparto en la descripción de este video aquí más abajo. En este video también he tratado de resumir, o voy a tratar de resumir, algunos de los puntos más destacados o que al menos a mí me parecen más notables, pero hay mucho en el libro que necesariamente he debido omitir. Esta selección está hecha siguiendo los capítulos del libro en orden secuencial. Además, hago este video inmediatamente después de haber estado 3 meses releyendo y comentando el libro en paralelo con algunos seguidores del canal. Pueden encontrar estos videos en la sección de videos live aquí en mi canal y aprovecho de agradecer a todos quienes participaron en esta actividad. Su infancia Jung la recuerda marcada por experiencias que surgen desde su vida interior. Una de estas experiencias se da a sus 2 o 3 años cuando tuvo una pesadilla que, según él mismo dice, le preocuparía por años. En este sueño, Jung se veía descendiendo a una habitación subterránea en la que veía un trono sobre el cual una grande y extraña criatura le miraba con su único ojo. Décadas después, Jung comprendería que aquella figura subterránea era un falo ritual. Él diría que este fue un sueño iniciatorio que introdujo luz en la oscuridad, dando comienzo a su vida espiritual. A medida que crecía, Jung fue entrando en el ámbito de influencia de su padre Paul, quien era un pastor protestante. Para el pastor Jung, la fe sostenía su práctica, pero tal vez no su alma. Jung plantea que al ir creciendo mantuvo muchas diferencias de ideas con su padre y que eventualmente le fue cada vez más difícil conversar con él sobre cuestiones religiosas. Estas diferencias no impidieron que Jung apreciara a su buen padre. A Emily, Jung también la describe como una excelente madre. Ella poseía una cierta duplicidad en su personalidad, la primera como una sencilla mujer convencional de su época y, en su otro aspecto, misteriosa y con una sabiduría natural. Durante algunos meses sus padres se separaron y su madre se internó en un hospital. Jung cuenta que resintió su ausencia. Para completar el cuadro familiar, digamos que Jung tuvo una hermana 9 años menor. Aunque no disfrutaba de ir a la escuela, Jung fue un alumno de regular a bueno. A pesar de que contaba que no entendía las matemáticas, pudo salir adelante debido a su buena memoria. La educación física tampoco le atraía y fue suspendido de la clase de dibujo. Irónicamente, su libro rojo, ahora uno de sus libros más apreciados, contiene varias hermosas imágenes de su propia mano. Tenía amigos con quien jugar, pero en esas relaciones comenzó a darse cuenta que su comportamiento era uno con ellos y otro en su soledad. En su casa, Jung vivía en un espacio liminar, sospechando un mundo de sombras con cuestiones angustiosas que le acechaban seductoramente. La suma de circunstancias familiares y escolares, si bien eran humildes, también eran en general, diría yo, favorables para su desarrollo. A pesar de esto, se fue propiciando en Jung un ánimo de inseguridad que se acentuaba
por algunas experiencias que le hacían sospechar de una dimensión enigmática de la existencia a la cual él también obedecía. En esta atmósfera, Jung recuerda una actividad apaciguadora, la cual me permito yo describir como un juego ritual. En un estuche escolar guardó un pequeño hombrecillo que había tallado en el extremo de una regla de madera. Lo abrigó y acompañó con una piedrecilla que también pintó. Escondió a este hombrecillo entre las vigas del techo de su casa y lo visitaba cuando se sentía agobiado. Estas visitas restauraban su seguridad y todo el rito era una forma espontánea de canalizar el misterio que intuía. Por muchos años mantuvo en secreto la historia de este hombrecillo, así también como su primer sueño y la siguiente fantasía. Jung cuenta que a sus 12 años, en un bello día de verano, después de la escuela fue al centro de Basilea donde contemplaba la catedral mientras pensaba en lo hermoso de la escena, creada al igual que todo por Dios, quien estaba sentado en un trono en el cielo, y entonces su pensamiento se interrumpió. Una sensación inquietante lo inundó, a lo que siguió la idea de que no debía seguir pensando porque algo horrible podría ocurrir, un gran pecado contra Dios que debía ser impedido. Por un par de días luchó para reprimir el pensamiento hasta que finalmente se dispuso a reconsiderar el asunto, concluyendo que Dios mismo lo había llevado a esta encrucijada y que era su voluntad que continuara con su fantasía. Así la retomó y vio nuevamente a Dios en el cielo sentado en su trono, desde donde dejaba caer excrementos que destruían la catedral. A esta visión le siguió alivio y una indescriptible dicha. Este episodio de sometimiento a la voluntad superior fue una experiencia de la gracia divina que al mismo tiempo le hizo sospechar que Dios podía hacer algo terrible. A partir de estas vivencias, Jung refiere que desde su infancia se manifestaron dos personalidades, una bajo la luz del sol, adaptada a las convenciones sociales, y otra en la penumbra de la luna que se mantenía cerca de la naturaleza y bajo la influencia de Dios. Sus vivencias secretas marcaron su juventud, intensificando su introversión. Asistir a la iglesia se le hizo difícil y finalmente dejó de asistir. En soledad, Jung seguía pensando. Empezó a leer la biblioteca de su padre en un intento por encontrar entre los libros de filosofía y teología a otros que escribieran sobre experiencias de Dios semejantes a las que él había tenido. Algo encontró, por ejemplo, en el Fausto de Goethe, pero no mucho más. A su querido padre lo veía sumido en su fe, pero confundido y frustrado. Jung notaba con tristeza que a su padre le faltaba la gracia que provenía de seguir la voluntad de Dios. Al acercarse al final de su vida escolar, se debatía si estudiar algo relacionado con la ciencia, con la historia o arqueología. En esta indecisión, Jung reporta dos sueños que le hicieron inclinarse por seguir el camino de la ciencia y eventualmente por la medicina. La pobreza de su familia le hubiese hecho imposible pagar completamente sus estudios, de no ser probablemente gracias al buen prestigio de su padre, por la beca que le otorgó la Universidad de Basilea. Durante la época universitaria, la personalidad número 1 de Jung comenzó a tener mayor protagonismo. Participó de grupos académicos, siguió estudiando sobre filosofía, religión y cultivó amistades. Fue un buen periodo para él en este sentido. En esta época también comenzó a interesarse en el espiritismo. En los libros encontró historias que resonaban con las que había escuchado en el campo donde creció.
Jung, a diferencia de la mayoría en su entorno educado, no descartó este tipo de fenómenos y los ponderaba. Tanto fue así que en su tesis doctoral abordó estos asuntos. El título de ese trabajo fue Sobre la psicología y patología de los fenómenos denominados ocultos. Por estos años, además, ocurrieron dos incidentes que impresionaron a Jung y para los cuales no encontró una explicación racional. En la casa de su madre, una mesa espontáneamente se partió en dos. Un par de semanas después, un cuchillo dentro de un cajón también se partió en 4 partes. Al acercarse al final de sus estudios de medicina, Jung contemplaba una oferta para especializarse en medicina interna, pero mientras preparaba sus exámenes finales encontró en un libro de psiquiatría un párrafo que unía su interés por el mundo espiritual y la biología. Finalizó sus exámenes con las mejores notas. En el año 1900 entró a trabajar como ayudante en el hospital psiquiátrico Burg Holzli en Zúrich, donde estuvo hasta 1903. Aquí Jung se sumergió en el trabajo y la lectura de la psiquiatría de la época. Su interés era comprender los trastornos de sus pacientes, pero sus colegas y la ciencia de ese momento no le satisfacían completamente. La clínica abstracta de los diagnósticos, de la descripción de síntomas y estadísticas no le ayudaban a responder la pregunta de qué es lo que les sucedía a sus pacientes. La psicología de los pacientes no jugaba ningún papel y la psicoterapia ni siquiera había sido inventada o estaba en sus inicios. Jung empezó a observar y a escuchar los delirios de sus pacientes y, contra lo esperado para un psiquiatra de esos años, probó intervenciones que consideraban la dimensión psicológica de sus pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. En 1905, Jung comenzó a trabajar como médico jefe de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich. Allí siguió ganando experiencia, probando nuevas formas de tratar a sus pacientes y enseñando a los psiquiatras jóvenes. En esa época utilizó el método hipnótico que posteriormente desechó. También incorporó el método de asociación de palabras como una herramienta de exploración psicológica. Sus investigaciones en este ámbito le llevaron a desarrollar su teoría de los complejos. Como consecuencia de esta línea de investigación, fue invitado a la Universidad de Clark, a Estados Unidos, donde se le entregó un doctorado honoris causa. En este viaje también fue Freud a recibir el mismo reconocimiento por sus propios aportes. Ambos viajaron juntos por barco y mutuamente se interpretaban los sueños durante las varias semanas que duró el trayecto. Ya que mencionamos a Freud, digamos que la correspondencia con Freud comenzó en 1906 y que se reunieron por primera vez en 1907. El último intercambio de cartas entre ellos ocurrió en 1913, terminando así su amistad y colaboración. Lo que ocurrió en esos 7 años históricos para la psicología ya lo he contado yo en otro video que les dejo aquí en la descripción. Luego de separarse de Freud, Jung siguió desarrollando su propia modalidad de tratamiento y su teoría. En el plano personal entró en un periodo de desorientación que se fue acrecentando hasta el punto que consideró que él podría estar atravesando por un trastorno psíquico. Hizo introspección, repasando su vida hasta ese momento, pero no encontró nada que explicara el apremio por el que atravesaba. En esta exploración se topó con un recuerdo de infancia en el que se veía jugando y que sorpresivamente le traía vitalidad. Ese momento fue decisivo porque, tras una inicial resistencia, se decidió a jugar.
Y así pasó muchos días a orillas del lago Zúrich, como un niño jugando con piedrecillas. Estos juegos desencadenaron una luz de fantasías que anotó cuidadosamente. En medio de su crisis en 1913, Jung dio inicio a un experimento consigo mismo que sería decisivo para su propio desarrollo, para el surgimiento de su teoría psicológica y de su técnica psicoterapéutica. Mientras meditaba sobre sus temores, se abandonó y cayó en una vívida fantasía en la cual él intervino. Luego vinieron otros sueños y fantasías en los cuales comenzó a interactuar con las imágenes que se le aparecían. Las fantasías de este experimento quedaron registradas en los recientemente publicados Libros Negros y en el ahora célebre Libro Rojo. Esta experiencia a la que Jung se arriesgó, porque debemos decir que puso en riesgo su integridad psicológica, se convirtió en la técnica de la imaginación activa, un ejercicio emblemático del análisis junguiano. Hacia 1918 fue saliendo de su tiniebla y comenzó a buscar en la historia de la humanidad un paralelo con el proceso que había observado en sí mismo durante sus años de crisis. Con esta intención se ocupó hasta 1926 del gnosticismo. Estas ideas resultaron finalmente muy distantes para él y no tuvo acceso a suficientes fuentes para relacionar las ideas de aquellos místicos con sus descubrimientos psicológicos. Entonces se le presentaron algunos sueños que empezaron a orientar su atención a otra tradición, la alquimia. En 1928, el sinólogo Richard Wilhelm le envió el libro El secreto de la flor de oro, que Jung interpretó como un libro de alquimia china. Con este libro comenzó a entender la esencia de la alquimia y enfocó sus esfuerzos para descifrar los secretos psicológicos que guardaba la gran obra. Esta fue una labor ardua que implicó recopilación y traducción de textos alquímicos antiguos y que lo tendría ocupado durante casi 30 años. Paralelamente fue escribiendo los distintos textos que fueron dando cuerpo a su teoría psicológica. En 1916 había escrito las relaciones entre el yo y el inconsciente. En 1921, tipos psicológicos. En 1928, sobre la energía psíquica. En 1944, psicología y alquimia. Aion lo escribió en 1951 y en 1955 su obra culmen, El misterio de la conjunción, por nombrar solo algunos de sus libros. El papel, dice Jung, no era suficiente y sintió además la necesidad de expresarse en la piedra. En 1922 compró un terreno en la orilla del lago de Zúrich en Bollingen y comenzó a levantar su casa. La construcción fue avanzando por etapas según su propio diseño e impulsos hasta 1955. Jung construyó un torreón reservado para él. Este torreón, según él lo describe, no tenía luz ni agua y le obligaba a tener una vida sencilla, meditativa y favorable al trabajo. Durante la construcción del torreón, le llegó a Jung una piedra cúbica que no se ajustaba a las medidas necesarias, pero que igual mantuvo y sobre la cual en 1950 esculpió diseños y algunas frases alquímicas. La casa de Jung actualmente sigue en su familia y es también un museo. En su autobiografía, Jung escribió sobre algunos de sus viajes que le proporcionaron conocimiento de primera mano de culturas muy distintas a la europea, como sus viajes a África del Norte y la India. Sobre su visita a Nuevo México, a Kenia y Uganda, ya he compartido en otro video algunas de sus reflexiones y les invito a que lo revisen.
El último libro que Jung escribió, en conjunto con otros destacados analistas, fue El hombre y sus símbolos. Jung terminó este libro un poco antes de morir en 1961. Este texto se publicó en un formato que pretendía llevar las ideas de la psicología analítica al público general. Un par de años antes de su muerte, se había filmado una famosa entrevista de la BBC y un año después una entrevista radial en Suiza que hace poco compartí aquí en el canal. Finalmente, quiero terminar comentando el mismo libro en el que baso este video, su autobiografía, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Aniela Jaffe y Jung comenzaron a trabajar en la autobiografía en 1957 y Jaffe fecha la introducción del documento en diciembre de 1961. El reporte final de Jung tiene un gran valor en tanto que nos muestra sus convicciones espirituales y religiosas. Principalmente en sus libros Jung habla sobre el aspecto psicológico de la religión o sobre la idea de Dios, pero en su autobiografía nos cuenta sus experiencias íntimas respecto a cómo lo religioso apareció en su casa paterna muy tempranamente y lo acompañó hasta sus últimos pensamientos. Al final de su autobiografía, Jung ofrece sus especulaciones sobre la vida después de la muerte. El libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos es esencial para quienes se interesan en la psicología de Carl Gustav Jung. Con frecuencia lo recomiendo para comenzar a leer a Jung. Y ahora también puedo recomendarles como un acompañamiento a la lectura una serie de videos relacionados con la vida de Jung. Para terminar, quisiera agradecer a todos los que recientemente se han sumado al canal y agradecerles su apoyo en forma material o con un me gusta o un comentario. Todo eso me ayuda y me motiva a seguir trabajando en esto que, como pueden ver aquí, hay un cierto esfuerzo para prepararlo y compartirlo con ustedes. Eso es todo por hoy. Un poco de la autobiografía de Jung. Nos vemos pronto.